Llamamos a la poesía para que venga a estudio y llegó Julio Trujillo. Es un gusto, poeta. Igualmente. Qué gusto en tenerte ¿Cómo aquí. está? Carlos, ¿Cómo estás, Ricardo? ya Buenas nos vimos noches. en Dudantes. Así es. Y pues como empieza a ser tradición, este espacio te da la oportunidad para Bueno. que sigas dudando de mí, de lo que quieras, pero sobre todo el poeta. Bueno, pero ya no vamos a dudar ahora en prosa, sino en poesía. Beso. Bienvenido, Julio. Buenas Gracias, noches. querido Carlos. Está con nosotros Julio Trujillo. No sé cómo presentarlo. Por un lado, bueno, un poeta, desde luego, muy consolidado, muy conocido, muy leído. También un editor. Julio tiene una carrera, digamos, paralela a la de la poesía en la industria editorial. Y también un nadador, muy conocido como nadador. Pero bueno, ¿Nada de nada? No, ¿De nadar? ¿Qué tipo de nadador de es natación, usted, poeta? nada de natación. Chacualoteador, tal Es- vez. Pero a ver, ¿cómo es un nadador? ¿Alguien que en lugar de ir al gimnasio va a la alberca o alguien que cruza el Exacto. Bósforo? Espero que ambas cosas. A ver. Mucha alberca y luego aguas abiertas, que es lo que más me gustaría hacer y hacerlo pronto, pero hay que entrenar. Murakami tiene un libro muy simpático, ¿no? Que es ¿En qué pienso cuando corro? ¿De qué hablo cuando ¿De hablo qué de hablo correr? cuando hablo de correr? Que en realidad es una muy buena metáfora entre escribir estas obras de gran aliento que se echa él, de Sí. 800 páginas, y hacer un maratón. Claro. ¿Qué libro escribiría un poeta? Bueno, yo creo que hay muchos vínculos entre la natación y la poesía. Ay, a ver. Tiene todo que ver con el ritmo, por supuesto, con las brazadas, con la respiración y asimismo también, o al menos yo escribo poesía, muy consciente de la respiración, del ritmo, y creo que nadar es una manera de escribir, para decirlo exageradamente. Y hay grandes escritores y poetas nadadores también. Hablábamos de Byron, que yo creo que es el más famoso, fue un grandísimo nadador, pero está Poe era un gran nadador, Swinburne fue un gran nadador, un argentino muy poco conocido y extraordinario poeta que se llama Héctor Biel Temperley, fue un gran nadador y tiene un libro precioso que se llama Kroll. Entonces hay vínculos por todos lados y yo no soy ajeno a ellos, al contrario, me gusta investigar nadando. ¿Cómo aprende uno cosas así? Sabía que a Paul le gustaba el agua, pero no sabía que era nadador. También. Bueno, pero también tiene algo que ver como, o sea, tu poesía y particularmente tu último libro tiene como una vocación muy deliberada de hacer como poemas de este mundo, ¿no? De la cotidiana. No es una poesía para salir del mundo, sino para entrar en él, para habitarlo. Tienes poemas, digamos, de cosas que pueden resultar como perfectamente cotidianas o banales, una fotografía, un beso, de pronto la idea del planeta Plutón, ¿no? ¿Qué nos dices sobre eso? O sea, el acto de nadar también es una cosa que haces todos los días. O sea, hay algo en tu poesía también que tiene que ver como con estar en el mundo, con habitar en él, ¿no? Bueno, es que es poesía de todos los días. Yo creo que todo cabe en el poema. Los grandes temas también, aunque cada vez es más difícil tratarlos sin caer en la solemnidad o en la repetición, todo cabe en el poema. Y incluso a mí me gusta que la poesía se contamine de mundo, digamos, que no sea una poesía purista, que no sea una poesía perfecta, que además sería incapaz de escribirla, sino que se llene del ruido de la vida, de la casa, de la cotidianidad. Hay mucha ciudad en mi poesía. Me gusta mucho la urbe, en particular esta megalópolis en la que vivimos, como protagonista del poema también. Y es absolutamente deliberado. No quiero volarme, sino estar muy con los pies en la tierra y escribir esos poemas de todos los días. Ahora, a veces la cotidianidad es tan linda y aburrida como la rutina del pescador que sale todos los días a las 5 de la mañana, regresa a las 9 y así 20 años. Pero ves que la cotidianidad es pasearse por la boca del volcán. Y es un poco la época. Sí. Sí, somos una generación que estamos en la boca del volcán, ahora literalmente, ¿no? La energía telúrica nos acaba de Sí. pasar enfrente. Y yo tengo ganas de preguntarte, un poco la luz de este ejercicio que hizo Juan Villoro, de a Sí. bote pronto, escribir una poesía y arrojarla al ciberespacio por la vía de Reforma, si eso es algo que ayuda, que el poeta muy rápido transforme la crisis en palabras, el torrente de emociones en palabras que puedan fijar la realidad. Sin lugar a dudas ayuda. Hay un ejemplo clásico que es Voltaire, con el
famoso terremoto de Lisboa, Voltaire escribe un texto muy bueno en el que se hace las mismas preguntas de ¿qué tanto podré ayudar yo con mis palabras? ¿O son perfectamente inútiles? ¿Qué pueden hacer las palabras frente a un terremoto? Yo creo que más allá de la calidad literaria o no, sí sirven, las palabras sí son curativas y sí pueden unir a la gente a través de una vía, pues que no es la normal que conocemos todo el tiempo, que es más hacia la calle, más social, sino de la introversión, de la lectura. Yo creo que sí, la poesía puede hacer eso y en algunos casos hasta debe hacer eso. Carlos, ¿a ti te gustó el poema de Villoro? Eh, me sorprendió mucho, no lo esperaba. Villoro además no es un autor que yo identifique como poeta, ¿no? Más bien para mí un novelista, un ensayista, a veces un extraordinario periodista. Me gustó sobre todo como gesto, como astucia, como audacia de su parte. Me gusta que los autores me sorprendan y de pronto en las columnas de periódico, de hecho, se vuelve difícil porque se vuelven muy predecibles. Ya conoces por dónde respiran, qué temas les late, ¿no? Y lo de Villoro me gustó sobre todo por eso, como por lo impredecible que me resultó. Y que todo el mundo se identificó, Sí. porque es tal el olfato de Juan como para incorporar a los personajes de nuestro temblor, que todo el mundo se vio ahí. Ya sea al que se le acabó la pila o al que cargó una cubeta. Ese verso fue poco afortunado. Yo estoy convencido, bueno, lo demás lo respeto y me gustó, pero sí tengo que decir que la palabra pila jamás debería ponerse en un poema, pero bueno. Pero fue un texto que funcionó. Sí, funciona. Déjame aprovechar una cosa que hacía ahorita Ricardo con lo del temblor, porque una de las como tópicos a los que ha dado pie el sismo es también las comparaciones generacionales, ¿no? La generación del sismo del 85, esta nueva generación, tú incluso en tu columna en La Razón hablabas como esta sensación de que con este temblor la generación del 85 como que entrega la estafeta a la generación millennial, ¿no? Y hablando de esto, de la danza de las generaciones, y volviendo un poco a la poesía, en tu libro tú citas como a poetas mayores, ¿no? O sea, puedes remitir a Lucrecio, a Valéry, a Watanabe, ¿no? Y me parecía interesante preguntarte, ¿cómo te ves tú en tu relación como con la generación de los poetas mayores, por un lado, desde luego con tus contemporáneos, y con la generación que viene después de ti? ¿Te imaginas convertido en unos años en un epígrafe de los poetas que vienen? Bueno, no es un mal lugar para estar en la posteridad. No tengo una Sí, conciencia... mejor un epígrafe que un epitafio, la verdad. Sí, por supuesto. No tengo una conciencia muy generacional en ese sentido. Podría decir que soy muy solo, muy individualista como escritor. Hago lo que hago, no estoy volteando a ver sobre mi hombro, a ver cómo respondo hacia las generaciones pasadas y qué tipo de estafeta entrego a las venideras. Por supuesto que hay estilos identificables. Te puedo decir que en la poesía joven puedo ver ciertas características que ya creo que se pueden definir a una generación. Sobre todo la antisolemnidad a toda costa. Y un poco la distancia de lo sublime. El poeta joven huye de lo sublime, al contrario de la generación pasada, la mía, que todavía es muy solemne y muy sublime y muy poética en ese sentido. Todo lo que suene a poético, poetoso, sublime, solemne, es el enemigo del poeta joven y creo que está bien que lo piense así. Entonces hay mucha más frescura y autocrítica, hay mezcla de géneros, hay experimentación, mucha inteligencia. Yo creo que hay una buena media docena de poetas jóvenes mexicanos ahorita haciendo cosas muy interesantes, pero más jóvenes que yo. Yo estoy en medio de los sublimes y de los que se ríen de todo. Pues el epitafio entonces era para López Velarde. Ajá. Se acabó. Quisiera que nos hables de la diferencia entre un millennial y un ruquennial. Voy a corte, Va, muy bien. regreso con Almadelia, Perfecto. tenemos a Escaraband Muy bien. y ya con el ambiente listo, calientito, me dices cuál es la diferencia entre un millennial y un ruquennial. Muy bien. Pues le preguntamos a Almadelia cuál era su poesía favorita.
de Julio Trujillo, desde luego. Y la respuesta fue Blues del Súper. Entonces, antes de que me hables de esta identidad rockenial y millennial, en fin, la petición es que complazcamos a Alma Delia. El Blues del Súper, ¿nos regala su lectura? Con todo gusto. Blues del Súper. Y de repente en el pasillo de cereales, bajo una realidad de luz blanquísima, sin filtros, despiertas como un Buda artificial a un mundo tétrico de Tetra Pak. Te asfixian las opciones, la intolerable ramificación del trigo. Tú mismo eres la espiga que se abre a 1000 destinos, a las ofertas que te descuartizan. Paralizado y estorbando el flujo de la necesidad, de la corriente que no ve y tan solo va, tan solo tira, las manos aferradas al carrito como un náufrago, te ahogas. Despiertas y no sabes respirar en esa atmósfera eficiente como un número. No sabes orientarte en ese cruce de caminos cerrados. Aire y fuego y tierra y agua, mares de agua. Estás clamando mudo y solo se oye la música del súper, los anuncios y el estropeado traquetear de unas rueditas que van y vienen, que vienen y van. Boqueas, pez, y te permites producir una perfecta lágrima. Lloras tu lágrima como un adulto frente al Cruzli. Lustras el mundo. Ya puedes continuar. Yo, la verdad, después de esto, creo que me voy los sábados al mercado sobre ruedas. El único caso que conocía de una exploración poética de un supermercado, no en poema, pero en prosa, es un texto de David Foster Wallace que se llama Esto es el agua, This is water, claro. donde de pronto tiene una reflexión sobre el supermercado como un lugar como casi de terapia frente al otro, ¿no? Yo creo que es un llamado a la empatía. Puedes volverte loco en el súper. Este poema es casi la locura. No, a ver, se han hecho películas formidables de la angustia que dan los aeropuertos. Pero desde luego, en cualquiera de estas Claro. grandes superficies de supermercado, se podría hacer una Sí. cosa formidable. Puedes platicar con Tom Hanks. Las 12,000 opciones, ¿no? Los 12,000 cereales y lo único que quieres es llorar. A ver, siempre estoy en este asunto de nomenclatura, le decía Carlos recientemente, entre cómo llamar a los que nacimos análogos Ajá.